Como dije, tratar en dos partes, me veo la obligación de tratar este tema en dos partes por lo complejo que es. Y estamos viendo el fruto del espíritu, y estamos viendo dentro del fruto del espíritu las características del fruto. Y hoy día supuestamente deberíamos terminar con la última característica suplementaria al texto de Gálatas, y es el texto que está en Efesios. Y que agregaría, se lo he dicho hartas veces, porque si usted de repente sale con que mira ese texto aquí, acá, claro, yo le he dicho que en algunas traducciones se traduce como fruto del Espíritu y en otros se traduce como fruto de la luz. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces voy a empezar a compartir el PowerPoint y hoy día vamos a llegar hasta un cierto aspecto. ¿Por qué? A ver, porque cuando hablamos de la verdad universal como verdad de nuestra existencia, del ser humano, de Dios, de cuestiones filosóficas. Eso es un aspecto de la verdad. Pero otro aspecto de la verdad es el trato entre nosotros, que siendo bien honesto es lo que más se le pone énfasis. Esta persona es verdadera o no, se dijo la verdad, se dijo la mentira. Los jueces ante un delito o ante un juicio tratan de determinar la verdad de los hechos para poder tener una, una sentencia relativamente justa. Cuando una persona está tratando con otra, está suponiendo que está obteniendo la verdad de esa persona para hacer un buen diagnóstico. Porque si no hay verdad, el diagnóstico puede ser errado, malo. Y tiene que haber en las interrelaciones con nuestra familia. Nosotros esperamos que la gente diga la verdad. Y ahí empezamos a decir, ¿qué se entiende por verdad? Y en estos años la situación se relativiza. Y la verdad como que depende de quién la mire. Entonces usted va a escuchar términos como esto. Esa es tu verdad, pero esta es mi verdad. O esta es la verdad como yo la veo. Entonces como que si la verdad no fuera única, como que depende del prisma que se mire, depende. Entonces nos encontramos ahora. Y ahora en el debate político es fuerte eso también, en el debate religioso también, y en las relaciones de personas. Entonces nosotros esperamos. Entonces ahí tenemos que tratar de comprender que estamos hablando cuando decimos de la verdad. ¿Y a qué se refiere? Porque generalmente cuando hay cuestionamiento en torno a la verdad tiene que ver con la actuación humana. O no me dijo la verdad, o yo esperaba que no mintiera, porque lo contrario de la verdad es la mentira. Entonces, ¿y qué entendemos por ambas? La mentira y la verdad. Entonces, vamos a tratar de hacer un estudio, por eso este estudio es complejo. Porque dentro de la misma familia o de los mismos cristianos, hay personas que no tienen claro qué es lo que es la verdad. Y vamos a ver un poquito, ¿qué le parece? Vamos a convertir el PowerPoint de este aspecto y para poder tratar de, no, como digo una vez más, mis queridos hermanos, voy a ser claro, preciso, abierto con ustedes. No pretendo ni intento agotar el tema. De hecho, este tema como digo yo, algunas veces ustedes se ríen, voy a piñiscarlo, hermano, pues sin tocarlo, para lo que estamos estudiando. Podríamos seguir estudiando y tener varios estudios del tema, pero eso tendría que ser que ustedes me pidieran que profundizáramos un tema, pero yo no voy a profundizar porque también debe ser un motivo de estudio de cada uno. Entonces, a través del Ministerio de Tierra del Pastor Ronald, de la Casa Central de Ángel, y yo acá en Viña del Mar, estamos haciendo estos estudios. Entonces, sería el fruto del Espíritu, y ya no corresponde la verdad o verdad. Entonces, les quiero repasar un poquito. Gálatas 5, 22 a 23, que fue todo eso ya lo terminamos, lo cumplimos, lo hicimos. Y luego leemos, Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiero volver a hacer un alcance, hermano, porque hoy día justamente estaba escuchando un estudio de una
de un hermano por YouTube, estaba escuchando el estudio y me doy cuenta que el hermano dice, a mí me gustaría estudiar los frutos del Espíritu. Y voy a volver a insistir, el texto está en singular, no está en plural. El fruto, no los frutos. Es un fruto con muchas características. No son muchos frutos. Es un fruto con muchas características. Ya lo hemos explicado antes. Entonces también a mí me gustaría que usted pudiera entender que Efesios 5, 9, por eso dice, porque el fruto en toda bondad, justicia y verdad. Nosotros habíamos estudiado, partimos estudiando el amor, que también lo vimos en dos partes, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, vimos todo esas características. Y abajo, en la lista suplementaria que tenemos, nuevamente aparece la bondad, pero ya la habíamos estudiado. Entonces, seguimos un poquito más adelante. Yo estoy explicando esto porque yo quise ampliar la lista producto de ese texto. Creí interesante ampliarla. Entonces, en Gálatas 5, 22, 23 se da una lista de 9 características, lo que ya lo he dicho, de lo que el pasaje llama el fruto del Espíritu. Solo existe un pasaje más en la Biblia donde se usa la frase fruto del Espíritu, está en Efesios 5:9. En algunas versiones de la Biblia, en Efesios 5:9, en vez de decir fruto del Espíritu, usa la expresión fruto de la luz. Sin embargo, para nuestro estudio consideraremos Efesios 5:9 como una extensión de las características dadas en Gálatas 5:22. Vamos a ver un poquito la RAE, porque si la verdad, la palabra verdad, se nos complica por todo este relativismo y dentro del pueblo cristiano también. Entonces, nosotros ponemos, el énfasis que ponemos en la verdad está en un solo aspecto. ¿Cuál es el énfasis que ponemos? Normalmente en nuestras relaciones entre nosotros. A nosotros nos interesa, a las personas que les interesa el tema, es vivir la verdad. Hay gente que le cuesta mucho decir la verdad frente a situaciones y frente a hechos. La verdad es que la verdad muchas veces se esconde producto de que tenemos que enfrentar algún tipo de castigo, represalia o cuestionamiento. Entonces, frente a eso, vamos a tratar de ver un poco bíblicamente estos conceptos. Veamos un poco lo que dice la RAE, la Real Academia Española. Uno de los conceptos de conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. O sea, es un concepto mental y un objeto, y dice, y está conforme a eso, eso es verdad. Segundo, dice conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Aquí está, dice una relación entre mis pensamientos y lo que expreso. También. O hay personas que dicen, bueno, lo que yo no digo lo que pienso, pienso algo y digo otra cosa. Pero dice que la verdad es una conformidad entre lo que pienso, lo que siento, con lo que expreso. Tercera, dice, propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre en la misma, sin mutación alguna. O sea, que no hay cambio. La verdad es algo que se mantiene en el tiempo. Después, un juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. ¿Qué significa eso? Que hay un juicio. Juicio es una expresión que yo expreso y que racionalmente no se puede negar. Por ejemplo, yo puedo decir, yo vivo en el planeta Tierra. Eso racionalmente no se puede negar. No sé, pues es como alguna vez vimos una película supuestamente de seres interespaciales y que a la Tierra le tenían otro nombre, pero todos nosotros conocemos este planeta como Tierra. Y cuando yo digo vivo en el planeta Tierra es porque ese juicio o esa proporción que usted corresponde a esa relación. Cualidad de veraz, expresión clara sin rebozo ni lisonja, con que a alguien se le corrige o reprende. Y lo otro es realidad. Supuestamente la verdad es la realidad. Vamos un poquito más adelante.
Pilato pregunta a Jesús qué es la verdad. Traigamos un poquito la historia, traigamos un poquito sus conocimientos bíblicos. Usted sabe que cuando Jesús fue tomado preso, entra en un diálogo casi unilateral de Pilato. Pilato empieza a interrogar a Jesús y Jesús no le responde. Y también él le cuestiona porque él no responde. Pero en un momento dado, Jesús le dice a Pilato, yo he venido al mundo para dar a conocer la verdad. Y Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? O sea, y a todo este momento de Pilato con Jesús dicen que porque Pilato salió y Jesús no contestó, nunca se supo la verdad. ¿Qué era la verdad? Porque Jesús no respondió. Entonces, luego Pilato sale y Jesús no le responde. Sin embargo, esta ha sido la pregunta de toda la existencia humana. ¿Qué es la verdad? Todos quieren saber la verdad, pero también la mayoría de la relativiza y escuchamos expresiones como se lo dije anteriormente, pues expresiones que usted conoce, expresiones como esa es tu verdad, pero esa no es mi verdad. Y ahí eso nos complica la cosa. ¿Puede haber más de una verdad? ¿Puede haber más de una verdad en esto y se complica? Entonces hay gente incluso que relativiza y dice, pero nosotros tenemos que ser comprensibles porque la verdad de él es esa. Bueno, si existen muchas verdades para un mismo hecho o para una misma situación, se pone un poco difícil de vivir. Entonces, todos quieren, dijo, saber la verdad, pero también la gran mayoría la relativiza y escuchamos expresiones como, esa es tu verdad y no mi verdad. También se dice que la verdad se manipula. O sea, la verdad se manipula. O sea, al momento en que la verdad se manipula, deja de ser verdad y pasa a ser mentira. O sea, no sé si la verdad se puede manipular, pero deja de ser verdad y pasa a ser mentira. Y depende de quién la mire. También se dice, bueno, depende de quién la mire. O sea, a ver, hay cosas que las personas se fijan frente a un hecho y otros no. Usted ve la película Dios no está muerto, la película 2 y ahí hay un señor que era un detective, que es un caso real, un hombre que escribe un libro, y le están cuestionando sobre la vida de Jesús, y él le hizo un estudio desde el punto de vista de un detective de criminología sobre si los evangelios eran verdaderos o no, y lo hizo desde el punto de vista del estudio de la criminología. Entonces hay un tipo que le pregunta, pero ¿no es cierto que estos evangelios tienen como muchas contradicciones, muchos puntos de vista diferentes? Y él dijo, eso es lo que se espera, dijo. ¿Y por qué? Es lo que se espera porque cada persona le pone énfasis a un hecho que está viendo, o pone énfasis a cosas que otras cosas no toman en cuenta. Entonces, si nos reunimos todo este grupo que está aquí y vamos a un lugar y pasa una cosa y después yo le pido a cada uno que me cuente qué vio, lo más probable es que lo que me diga uno sea un aspecto de lo que vio, otro aspecto, y a lo que más le interesaba, a lo que más le llamó la atención. Entonces, y eso es normal en los seres humanos. Nosotros tenemos filtros mentales que nos hacen que destaquemos más algunas cosas, pero no significa que las otras cosas no ocurrieron. Entonces, es así. Pero como digo, también depende de la persona que lo esté mirando, pero que esté mirando los hechos, no la verdad, sino los hechos. Entonces, ahora, mire, Jesucristo ha sido el único en el mundo, el único que ha personalizado la verdad y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para nosotros, los creyentes, la verdad es una persona, no es un concepto, no es un hecho, es una persona. Y todo lo que representa a esa persona, Jesucristo. Es, para los creyentes, la verdad no es un concepto, es una persona. Y ahí vamos a tener que ir viendo varias cositas más. Eh, Veamos un poco más. En Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Dice la suma, todo lo que es la palabra de Dios. Si fuéramos solamente miráramos la Biblia, toda la Biblia, la suma, todo el conjunto es la verdad. Dice, la suma de tu palabra es la verdad. Esto es algo súper importante para lo que vamos a navegar más adelante.
Porque nosotros estamos procurando conocer la verdad, saber la verdad, saber qué significa, eh, más bien dicho, cómo entendemos el concepto de verdad, ¿verdad? ¿Cómo lo comprendemos? Entonces, ¿a qué fuente vamos a ir? Y aquí tenemos lo primero, la suma de tu palabra es verdad. O sea, ya tenemos la fuente donde buscar, la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar que la suma de todo lo que aparece ahí es la verdad. Veamos, dice, encamíname, mire esta petición, dice, encamíname, o sea, llévame caminando en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Primero, lo primero es la fuente de la verdad, donde nosotros como creyentes vamos a ir a buscar la verdad. La Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Ahora, yo puedo meterme en ese camino, hermano, por favor. Saquémosle el mito a las cosas y hablemos cara a cara y con franqueza. Vamos a hablar cara a cara y con franqueza. Hay muchas personas que a través de la Biblia han sacado conclusiones horribles que son totalmente contrarias a Dios, y han hecho doctrina y han sacado acciones, han asesinado personas, han perseguido, han, digamos, maltratado, han esclavizado usando la Biblia. O sea, y han ido contra otros pueblos para maltratar usando la Biblia. Entonces, eso no significa que la palabra de Dios esté invalidada, sino que es interesante. Tenemos que enfrentarnos a una realidad. El mal entendimiento de las escrituras o el uso de las escrituras solamente pretende obtener beneficios personales. A ver, no sé si alguien me ayuda. Hay una película que se llama El libro de Lee. No sé si usted la vio, esa película, El libro de Lee, que es un ser que supuestamente en un mundo que se acabó, en un mundo que ya desapareció, y este hombre, un negrito, pasa todos los días estudiando lo que viene haciendo una Biblia, pero esa Biblia está en braille. Y él la estudiaba, y él no era ciego, la estudiaba hasta aprendérsela de memoria. Y lo que él quiere es preservarla. Y al final llega al final del camino y dicta toda la Biblia de memoria, ¿verdad? Entonces, pero hay un señor que dice que conocía el poder del libro y lo que podía producir las personas. Y el interés que tiene él de obtener el libro no es para la edificación de las personas, sino para usar el libro para manipular a la gente, que esa es una fotografía de una realidad. No podemos nosotros los cristianos, aunque nos duela, aunque sea que hay gente que toma la escritura, la usa los textos de la Biblia con el único propósito de sacar provecho personal. Y muchas veces hasta persecuciones. Y todo aquel que no se adapta, incluso, ojo a esto, hermano, ojo a esto, la Biblia durante años estuvo escondida a las personas, porque sabían que si leían la Biblia iban a encontrar la verdad que era completamente contraria al pensamiento de la iglesia oficial. Y la iglesia oficial tenía pensamientos que eran completamente contrarios a la Biblia, pero que eran para ellos buenos para obtener beneficios, como eran las bulas papales, como era una serie de cosas que se hicieron y que invenciones que se crearon, un montón de cosas, y que la gente era ignorante y no podía entender la escritura, y se puso el foco en el pueblo musulmán para ir a rescatar la Tierra Santa, porque era una aberración, y nunca Dios le dijo nada, pero un papa le consideró que era un buen negocio, y se usó la Biblia, y a los creyentes, y murió muchísima gente en el nombre de Dios.
Entonces la Biblia se ha usado para manipular las conciencias de las personas. Se ha usado para sacar provecho personal. Eso es una realidad innegable. Aunque nosotros somos creyentes y sabemos que la Biblia es un tesoro de bendición, usted no puede negar, ni yo puedo negar, ni nadie puede negar, que hombres malvados usaron las escrituras para esclavizar, para matar y para hacer cualquier cosa. Y como la gente era ignorante y no tenía acceso a la Biblia, le creía todo a estos padres espirituales. Y no tenía un concepto más. Entonces nosotros arrastramos, los evangélicos muchas veces arrastramos, que mucha gente cree que nosotros somos responsables de eso y por eso dice que hemos usado la Biblia para matar y para coartar y para... Hermano, lo, a ver, voy a ir cosas muy prácticas. Yo a usted le enseñé la otra vez o le expliqué, ¿se acuerda que le expliqué lo de una muchachita que estaba llorando en un camino porque un sacerdote le había dicho, ella había perdido su bebé sin bautizarlo, sin haberlo pasado por el bautismo sacerdotal, y le habían dicho que su bebé andaba vagando por el limbo, que el alma de su bebé andaba vagando por el limbo. Y qué cosa que esa mujer estaba desesperada, estamos hablando del siglo XIII, XIV, por ahí. Bueno, también se enseñaban un montón de cosas. No sé cuánta madera, no sé cuánto, si juntáramos todos los trozos de madera que se llevaron a la iglesia, no sé cuántas cruces de Cristo haríamos. Porque llegaban a la iglesia trozos de madera que se decía que era la cruz de Cristo. Y la gente veneraba. Y si juntáramos en toda la iglesia haríamos como 100 o 1000 cruces. ¿Verdad? Y toda esa manipulación a las personas, a la venta de perdones y de una serie de cosas más. Y después las guerras que se han hecho. Usted sabe que hasta el día de hoy, y no sé qué tan político o tan religioso puede ser, usted sabe que existe una clara manifestación en Irlanda de católicos contra protestantes donde se pelean, se ponen bombas, se tiran todo tipo de cosas, y usted dice, pero ¿cómo puede ser eso? Si eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces aquí frente a eso estamos frente a un tremendo problema. Entonces, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad, porque algunas veces la gente toma textos aislados que le benefician y sin querer profundizar y sin querer entender. Entonces ahora dice en una petición, encamíname en tu verdad, o sea, yo necesito que tú me guíes en tu verdad, porque yo puedo sacar cualquier conclusión. Entonces el Salmo 119, 160 y el 25.5 dice, encontramos una gran verdad, y que es que la verdad se encuentra en la suma, es decir, en el todo de la palabra de Dios. Por lo tanto, la verdad la encontramos en el escudriñar la palabra de Dios, las escrituras, y a la vez pedimos que el Señor no se encamine a esa verdad. Si el Señor, oramos, Dios, muéstrame tu verdad y que yo la pueda entender bien con mi mente limitada, mi mente incapaz de poder comprender todo, para no llegar a sacar conclusiones horribles, espantosas. Entonces yo necesito tener esa palabra de Dios, que gracias a Dios la tenemos disponible, aunque en algunas casas está toda empolvada, pero está ahí para leerla, ¿verdad? Para escudriñarla, para mirarla, para yo estudiarla. La tenemos, pero ahora necesito algo más. Entonces yo le hablo a Dios y le digo, Señor, encamíname en tu verdad, guíame. Entonces la suma de la palabra de Dios es la verdad. ¿Qué me queda? El camino que me queda es estudiar la palabra de Dios para conocer la verdad. Entonces veamos lo que pasa ahí, veamos en lo que estamos siguiendo. Mire, en Juan 15, 26 y 16, del 13 al 14, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual posee el Padre, él dará testimonio acerca de mí. Dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y viene del Padre. El segundo texto que está en el Juan 16, 13 y 14 dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
y os lo hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es súper importante todo esto. Están en consonancia. Volvamos para ir haciendo un hilo. Yo le pido a Dios que me dé la capacidad de poder explicar bien esto. Para poder hacer un hilo. Nosotros los creyentes, después de la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Dice que obtenemos a través de la escritura, dice, la suma de tu palabra es la verdad. Ahora ya sabemos dónde encontrar la verdad. En la palabra de Dios. Ahora le pedimos a Dios que me encamine en esa verdad que está en la escritura. Entonces, vamos ahora a dos palabras de Jesús, que es lo que quiero dar énfasis. Dice, la manera que Dios responde a esta petición, oh Dios, encamíname en tu verdad, es a través de Jesucristo, quien dice que Él es quien enviará del Padre el Espíritu Santo, que también llamamos el Espíritu de verdad. Jesucristo enseña que la persona del Espíritu nos guiará a toda verdad. Miren lo que dice, porque tomará de lo mío y os lo hará, porque tomará de Jesucristo y nos lo dará, nos lo hará saber. Y Jesucristo declaró que Él era la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando el Espíritu Santo, escucha esto, cuando el Espíritu Santo toma de Jesucristo y me lo hace saber, lo que está haciendo es tomar la verdad y hacérmela saber, porque Jesucristo es la verdad. Entonces, volviendo, nosotros entendemos que la suma de la palabra de Dios es la verdad, la suma. Entonces tenemos la fuente para entender la escritura. Tenemos la fuente donde buscar. Después dice, encamíname, oh Dios, y la respuesta a esa petición, encamíname en tu verdad o a tu verdad, Dios manda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que me va a guiar en el estudio de esa escritura, de esa suma de palabras que es verdad, me va a guiar a descubrir la verdad y me va a revelar la verdad. Y va a tomar de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y me lo irá a hacer saber. O sea, yo voy a conocer a la persona que encarna la verdad. La verdad está en la escritura y el Espíritu Santo me ayudará a conocer la verdad. Es importante hacer notar que el estudio de esta característica del fruto del Espíritu Santo da para ser muy amplio. Este estudio es muy amplio. No terminaríamos fase, como le dije yo. Yo estoy tomando un par de aspectos de este estudio. Si usted quisiera profundizar más, lo haríamos más. Pero yo le quiero que le estoy dando a conocer con esto que estamos conversando. ¿Qué le estoy dando a conocer? Lo que yo le estoy tratando de dar a conocer es que es muy, muy amplio estudiar esta característica. No estamos como para estudiar esta característica. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a ver algunos aspectos solamente de la característica. Y aquí está, miren, aquí están los aspectos. Dice, Santo da para ser amplio, porque hay muchos aspectos de la vida, de la verdad, que deben ser considerados. Pero en este estudio no los abordaremos todos. Dos aspectos a considerar que vamos a considerar. Primero, la mayoría de las veces la Biblia se refiere a la verdad como atributo de Dios. Dios es verdad, es un atributo de Dios. Y su palabra se refiere a Dios, cuando habla de la verdad, Dios habla de su atributo y que Dios es verdad y la palabra de Dios es verdad. Segundo, que es lo que más le importa a la gente, que es lo que más le importa y que eso estaríamos abordándolo para la próxima semana, no ahora, es lo que más le importa a la gente. La verdad en el comportamiento humano y su interacción entre ellos. Y es en este último donde se centra todo el interés por la verdad que tiene el hombre. Porque las grandes discusiones políticas, filosóficas, sociales que tenemos ahora es saber la verdad. Cada uno cree ser el dueño de esa verdad. La verdad social del país, la verdad política, la verdad filosófica, y tenemos grandes temas morales que también se está tratando de determinar la verdad. ¿Qué es la verdad? Entonces, un primer aspecto que a todo esto la Biblia aborda estos dos aspectos. De hecho, cuando usted se va al Nuevo Testamento, el hermano Pablo, el hermano Juan, hablan mucho de esta verdad, de la verdad de interactuar entre nosotros, en actuar en verdad, decir la verdad, estar en verdad. Y de hecho, la actividad del ser humano es súper importante a partir de la verdad. A partir de la verdad. ¿Por qué? Porque usted sabe
que cuando una persona es acusada en un tribunal frente a un hecho que ocurrió, se trata de determinar la verdad de ese hecho. ¿Qué hay de verdad? No, es que esta persona mató a esta otro. Bueno, vamos a tratar de saber si eso es verdad. Porque si es verdad, va a tener que haber un castigo, una condena. Pero si no es verdad, no tiene que haberlo. Entonces aquí empiezan los abogados a tratar de demostrar para ambos lados. Es difícil. Pero la verdad es importante. En un juicio nosotros necesitamos conocer la verdad para que se dicte una sentencia correcta. Cuando nosotros los padres tenemos que disciplinar a un hijo o teníamos que disciplinar a un hijo frente a un hecho que no teníamos completamente claro, cuando nosotros necesitábamos que nuestros hijos dijeran la verdad para no cometer un acto de injusticia. Y no siempre obteníamos la verdad. ¿Verdad? Y alguna vez por la mentira de uno perjudicamos a otro y este se sintió muy dañado. Es la realidad, pues sí, esa es la realidad. O sea, ¿qué le estoy diciendo con esto? La verdad en la actividad humana es súper importante y la Biblia la aborda. Por eso yo le estoy diciendo ahora, tenemos dos aspectos. Uno, la verdad, ¿qué es la verdad desde el punto de vista de Dios? La esencia de Dios, que es el atributo de Dios, que es lo que es la verdad de nuestra existencia, el universo, de las cosas, del qué somos, para dónde vamos, todo eso, y también necesitamos conocer la verdad en cuanto actuamos. ¿Verdad? Muchas veces se dicen mentiras, hablamos de mentiras piadosas, ¿no? Porque nosotros tenemos una serie de cosas metidas en la mente, mentiras piadosas, como que la mentira piadosa está como al nivel de la verdad, o la mentira piadosa es un beneficio para alguien. No, tenemos una serie de cosas y también la legitimidad de la mentira frente a la verdad. Yo por ahí todavía tengo guardado a lo mejor en la próxima semana se lo voy a mostrar, voy a tratar de ubicarlo. La copia de una revista de negocios de hace muchísimos años atrás, donde yo la compré en un kiosco, era una revista financiera, que tenía en la tapa a un gerente, un ejecutivo con la nariz de Pinocho así. Y decía, lo importante es no decir toda la verdad, creo que así decía, no decir toda la verdad en los negocios. O sea, tú no puedes decir toda la verdad en un negocio. Eso te están enseñando a esa gente. O sea, te estaban diciendo que la mentira era parte del manejo de los negocios y del manejo de las negociaciones. Y yo me quedé asombrado. O sea, la mentira institucionalizada, ¿verdad? Y de repente yo he escuchado testimonios y personas que dicen que mienten en sus relaciones de pareja y que para ellos es normal mentir y no decir la verdad. Y tú te quedas pensando que es como que la verdad llega a ser como perjudicial y que la verdad no debe imperar en nuestras relaciones. Entonces, aquí por eso vamos a separar estas dos cosas. El primer punto de la verdad como Dios, el atributo de Dios y su palabra, y el segundo, la verdad en el comportamiento humano, lo que dice la Biblia, hermano, todo lo que la Biblia habla sobre cómo debe ser nuestra conducta en la verdad. Veamos un poquito más. Salmo, aquí vamos a ver unos 4 textos y ahí vamos a parar hoy día. Vamos a ver 4 textos de la primera parte. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, para Dios la verdad es importante. Dios ama la verdad. Fuera de que Dios es verdad, Él espera que nosotros amemos esa verdad como Él la ama. ¿Y qué significa la verdad? El conjunto de cosas que están en la Biblia. Por eso vamos a ver un poquito más. Dice, y esto, mire, es súper importante, hermano. Si usted lee el libro de Salmo, lo lee, todo el libro de los Salmos, todos los Salmos, se va a encontrar con algo impresionante. El David y los otros salmistas nunca separan la misericordia y la verdad.
En todos los textos casi están juntos, misericordia y la verdad. Se encontraron la justicia y la paz, se besaron. O sea, es súper importante. Dice que la misericordia está prácticamente hermanada con la verdad. Y cuando usted empieza, y si usted hace una búsqueda a través de la concordancia de la palabra verdad, siempre los textos, o la gran mayoría de las veces, en el que los salmos está unida a la misericordia. Wow. ¿Por qué será? Porque algunas veces, en el nombre de la verdad y a razón de la verdad, nosotros somos capaces de decir cosas destructivas y enjuiciar de manera destructiva, sin misericordia. O sea, que usted tenga la razón o tenga la verdad, no significa que usted sabe usar bien esa verdad. No significa eso. Porque usted, a razón de la verdad, usted puede ser una persona que tenga una gilet en la mano y estar... O sea, que tengas tú la verdad no te hace ni te convierte en un villano, ni una persona que tú tienes que rostrarle al otro lo equivocado y lo errado que estaba. Entonces la misericordia va unido a la verdad. Muchas veces en la relación de hijos, padres, esposos, relación de parientes, la forma tan dura de esgrimir una verdad o de sacar en cara, o sencillamente, por ejemplo, si una persona en una familia un día se equivocó, y eso es una verdad que todo el mundo sabe, el error que cometió o el pecado, y estar constantemente a razón de esa verdad, metiendo el dedo en la llaga. ¿Es necesario? ¿Es bueno? ¿Ayuda? Entonces, por alguna razón, el hermano en una sabiduría dice, la misericordia y la verdad se encontraron. O sea, usted empieza a leer los salmos, yo no tengo ese tiempo, a empezar a ver todos los salmos donde aparece misericordia y verdad juntos, los dos. Entonces, esto de tener la verdad, por eso, usted sabe, o le voy a recordar un texto que dice, en la ira del hombre no obra justicia de Dios, la justicia de Dios. O sea, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y para dónde apunta eso? Que yo puedo tener un celo muy profundo por la verdad de Dios, un celo muy profundo. El celo de Dios me puede consumir, pero no significa que mis acciones en ese celo sean justas, que era exactamente lo que Jesús combatió por la falta de misericordia, y se lo explico. Un hecho real, real, una verdad indiscutible, que los fariseos realzan, pescan a esa mujer, la llevan frente a Jesús y le dicen, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, en el acto mismo, o sea, una verdad con testigos, viéndolo, no hay forma de negarlo. Entonces la gente actúa con ira y en su ira quieren aplicar la ley de apedrar a la mujer, sin ni una misericordia, sin ni un autocuestionamiento como jueces, sin considerarse a sí mismos si tenían o no tenían la cualidad moral para ejecutar sentencia. Entonces, bando de Jesús, que está escribiendo en la tierra y lamentablemente nunca supimos lo que estaba escribiendo, tiene que haber sido interesante, o tiene que haber estado ligado a lo que iba a pasar, porque Jesús sabía de antemano lo que iba a pasar. Entonces estaba con sus deditos escribiendo ahí, y le hace la pregunta, y como Jesús no contestó la primera vez, le insisten. Parece que Jesús le dio un tiempo como para que se dieran cuenta por sí mismos. Pero como los seres humanos somos porfiados y estamos en el error y somos contumaces, porque algunas veces estamos siendo sorprendidos en nuestro error, en nuestra equivocación y persistimos en seguir errando, contumaces. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús le dice, bueno, le dice, ustedes tienen razón, no hay ningún problema en lo que usted está diciendo, pero dice, el de usted que esté limpio de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Hasta ahí no me llegó la cosa.
Hasta ahí nomás llegó. Porque frente a una verdad de un acto de adulterio no hubo misericordia. O sea, no se pensó en una restauración, no se pensó en levantar eso, no se pensó en buscar las causas, los orígenes y cómo redacir y cómo salvar el alma del hombre como de la mujer. Y más aún, alguien podría decir ahora que esto es una actitud terriblemente machista. No, no es una actitud terriblemente machista, porque la Biblia dice claramente que los dos estaban condenados, ¿no? Que hayan traído a la mujer es un acto, es una cuestión de conveniencia política. Conveniencia política, por eso no los traen a los dos, para poder tirárselo a Jesús como una cuestión de ayuda política, pero la Biblia claramente establecía que los dos, comprendieron el acto de adulterio, estaban condenados, no solamente la mujer. Entonces, ahí no había misericordia, entonces había ira. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No porque yo tenga tanto celo significa que mi celo es justo, y ese mismo celo produjo asesinatos masivos de musulmanes en las cruzadas y de personas que fueron a las cruzadas por un celo divino de la liberación de la Tierra Santa. Y que Dios nunca mandó a eso. Si Dios hubiese querido liberar la famosa Tierra Santa, lo habría hecho él. No necesita ayuda de nadie. Y segundo, usted sabe la Inquisición, que mantenía el celo, un celo profundo por cuestiones espirituales. Ahora, yo estoy yendo a cosas que están ligadas muy al catolicismo, pero en la iglesia evangélica pasa lo mismo. Alguna vez a la gente se les ponía a un juicio frente a un pecado que solamente tenía que verlo el pastor y el pastor poner una disciplina, pero no poner a la gente para que en detalle dijeran lo que hizo y cómo lo hizo. Es innecesario. Entonces, en resumidas cuentas, normalmente usted va a encontrar la misericordia en el salmista unió a la verdad. Y es como unir los dones con el amor. La Biblia dice, los dones no deben, ni pueden, ni deberían operar sin amor. Porque dice, bueno, ¿para qué los dones necesitan un amor? El amor. Porque si usted no opera los dones con amor, es como decimos nosotros en Chile, un mono con gilet, va a cortar a medio mundo. En vez de que el don sea de bendición, va a traer puros problemas nomás. Porque tiene que operarse con amor, y en amor, y con la visión del amor. Entonces, sigamos un poquito más adelante, dice. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Todos tus mandamientos son verdad. Eso es fuerte. Si usted quiere confiar, estoy hablando de los mandamientos que dictó Dios, son la verdad. La verdad de Dios, eso que decimos que es la verdad, la suma de la palabra. Dice, todos tus mandamientos son verdad. Lamentablemente, mis queridos hermanos, tanto los mandamientos como las ordenanzas dadas por Jesús y por y todo lo que conocemos, hay algunos hermanos que la relativizan porque no la entienden o porque no les conviene. Por ejemplo, yo sé que es difícil entender el mandamiento que dice de la ordenanza de Jesús de frente al enemigo que te ataca, poner la otra mejilla, que no significa literalmente que te peguen en la cara, pero es un poco. Entonces, como no lo entienden, hay gente que dice, no, yo nunca ando, no, eso no es para mí andar poniendo la mejilla, porque no quieren comprender la verdad espiritual que hay detrás de eso. Y otro, porque no les conviene, porque no les conviene. Hay verdades que no quieren reconocer. Y en eso está el asunto del divorcio, en eso está el asunto del robo, en eso está la corrupción, en eso están, hay muchas cosas que están ahí metidas. Mandamientos que son explícitos y que la gente no ejecuta, porque no le conviene. Y cosas que tienen que ver con miserias humanas. Usted me va a perdonar, hermano, a todos, porque yo no sé cuál es su condición, pero yo sé cuál es mi condición con respecto a los diezmos. Para mí es un mandamiento de Dios, pues hay gente que no lo cree y no lo acepta, o sencillamente lo relativiza.
Son mandamientos. Así como él dice no darás falso testimonio, y yo conozco cristianos que dan falso testimonio y no les importa. Y la Biblia dice que tú no puedes dar falso testimonio. No puedes pararte en una iglesia a decir algo que es correcto contra un hermano o en un tribunal. No, que aquí estamos estudiando, mire, yo tuve que enfrentar una situación bien especial en lo personal, que no voy a entrar mayor en detalle. Entonces tenían que ir mis hijos de testigo. Entonces el abogado me empezó, dijo, hay que prepararlo. Y cuando dijo hay que prepararlos ¿para qué? Porque si es para prepararlo para que mientan, o tú le quieres decir qué es lo que van a decir, yo no quiero que tú hagas eso. Le dije. No, me dijo, tengo que prepararlos para que ellos no tengan el pánico, vamos a ensayar que estar frente a un juez. Ah, eso sí, le dije. Pero si tú quieres decir que ellos preparen una palabra que decir, yo me pongo rotundamente eso, yo no necesito que nadie me defienda, yo tengo a Dios que me defiende. Y no necesito hacer argucia. Y si me merezco algo, me lo mereceré. Entonces, usted estamos frente a los mandamientos. Dice, todos tus mandamientos son verdad. Esa es la realidad, todos. Yo no estoy preocupado por el de afuera, por el que está fuera de la iglesia, que no cumple los mandamientos. Si el problema, ellos no tienen, esa carga no está para ellos porque ellos no conocen a Dios. El problema lo tenemos nosotros, que estamos dentro y que no queremos cumplir los mandamientos. Y no nos complica. Y no es un mandamiento, son muchos mandamientos que no queremos cumplir. De hecho, hay un mandamiento que podría ser simple, relativamente simple, pero la gente no lo acepta. Alguna gente se niega dentro de la iglesia, se niega a perdonar. No quieren perdonar. Y es un mandato divino. Pero no lo quieren hacer. Entonces dice, es que no puedo. Ni siquiera dice, ¿y cómo lo hago? Ni siquiera intentan estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo realizar el mandamiento? ¿Cómo hago el mandamiento? Hermano, yo no sé perdonar, quiero perdonar, pero la Biblia dice, ayúdeme, ya, Dios te va a guiar a saber cómo perdonar, pero para que Dios te pueda, entonces hay gente que dice, no puedo, hermano, no puedo perdonar, porque no puedo. Claro, nunca vas a poder porque tienes que disponer tu corazón a perdonar y a querer aprender a que Dios te enseñe qué es el perdón y cómo tú ejecutas el perdón. Pero si a ti el mandamiento no te interesa porque tú no quieres perdonar, porque te retroalimentas con la bronca y te pasas películas pensando que cuando esa persona tú te la encuentres las cosas que le vas a decir, y otros más allá están viendo cómo retribuyen una venganza. Y la Biblia, eso no es justicia, la venganza no es justicia. La Biblia dice, mía es la venganza, Dios es el que se venga, el que hace justicia. Y una vez más, por si acaso a alguno de ustedes no le queda claro, el perdón está destinado a aquel que fue ofendido, no está destinado a bendecir. Ahora, que tú perdones o que yo perdone no significa, perdón la expresión, mi hermano, que la persona que te hizo el mal va a hallarse la pelada. No significa eso. Dios dice, yo soy el que me vengo sobre esa persona, no tú. Y bendito sea Dios que se venga a él. Porque si fuera por nosotros, lo haríamos pedazos. Dice, yo soy el que le voy a dar la justa medida de lo que merece, no tú. Lo que yo te pido a ti es que perdones. Pero no queremos. Entonces, todos los mandamientos son verdad. El problema que tenemos es que algunos no creen en esa verdad. Y el Salmo 119, 142, que llegaríamos hasta aquí hoy día, es tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, cuando dice la suma de tu palabra es verdad. Y cuando dice encamíname en tu verdad, tenemos esa respuesta. Dios dice, la suma de tu palabra es verdad. Toda la Biblia, toda la escritura es la verdad de Dios. Ahora, yo le estoy hablando a usted, mi querido hermano, como creyente. Yo no le podía hablar hoy día. Yo tengo a mí me agrada mucho una persona que tiene, o sea, me agrada mucho escuchar a esa persona en lo político económico, en lo económico, creo que tiene muchas cosas interesantes. Pero un día él dijo una cosa, estaba hablando sobre el derecho de los padres, también el derecho de los padres a dirigir a sus hijos en su educación,
en su moral, en todas esas cosas. Entonces él dijo, dijo, a mí no me parece mal que un padre quiera enseñar a sus hijos en la teoría de la creación. Está bien, dijo, si lo quiere enseñar. Aunque yo, dijo, lo encuentro tremendamente ridícula. Bueno, usted puede ver ahí. Yo no estoy esperando que esa persona, que para mí tiene unos planteamientos económicos muy interesantes y todo, tenga que necesariamente creer lo que yo creo. O sea, lo que estoy hablando, esta palabra, eso que dice, tu ley, la verdad, es para aquel que conoce a Cristo, ha entregado su vida a Cristo y tiene fe. Pero para el que está afuera, no, los mandamientos y la ley no es nada. Hay gente que es simpatizante de los mandamientos, es simpatizante de la ley, pero no pasa de eso. No, no está obligada como nosotros, que hicimos un pacto con Cristo. Nosotros estamos obligados a entender los mandamientos y a creer los mandamientos. Y ahí lo he comprado. Yo muchas veces no entiendo a algunos cristianos que pretenden que la gente piense como ellos. Y de repente esa gente inmoral o esos tales por cuales y aquí y allá. Hermano, ¿cómo usted pretende que esas personas crean la palabra de Dios como usted la cree? No se puede, hermano. Usted no puede estar en juicio porque esas personas no tienen, o a lo mejor tienen en conocimiento de la Biblia y leen los mandamientos y los encuentran ridículos, los encuentran estúpidos, los encuentran para gente tonta. Pero lógico, lógico. Por esto, en la lógica está en esto, hermano. En esto está la lógica. Miren, en esto tan simple. En esto. Esto que dice ahí. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo te enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual posee el Padre, él dará testimonio acerca de mí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque usted fue guiado por el Espíritu de Dios a la verdad, o si no tampoco la entendería. A lo mejor también la encontraría ridícula, porque necesitamos, para comprender las grandes verdades de Dios, esos grandes mandamientos que algunas veces podrían ser hasta gravosos para nosotros. Pucha, ¿por qué Dios me pide esto? ¿Y por qué la Biblia exige esto? ¿Y qué lata? ¿Y qué cuestión? Y no estoy dispuesto porque me cuesta o porque no quiero o porque yo estoy viviendo una situación particular en que no me agrada escuchar esto. Y todas las cosas que usted podrá decir. Entonces, si nosotros comprendimos la verdad, esa verdad, a través de la guía del Espíritu Santo, ¿por qué usted podría estar juzgando a una persona que no puede entender? No, pues si no nos puede entender. Entonces yo culminaría esta primera parte de este estudio de la verdad haciendo entender que la verdad está en Dios y que Dios es nuestro camino. Y que toda la Biblia es la verdad. La próxima semana nos encaminaríamos al segundo aspecto que tiene que ver con la relación de verdad, lo que la gente quiere, lo que es la verdad en cuanto a cómo nos relacionamos, a decir la verdad, a actuar en verdad, vivir en verdad, todo eso que tiene que ver con la verdad de mi actuar diario, que es la única verdad que a la gente le interesa discutir. Usted lo va a escuchar en las mesas, en las mesas políticas, en las mesas educacionales, en la familia, en la iglesia muchas veces, pero hay una verdad, que es Dios, el atributo de Dios como verdad. Dios es verdad. Hay varios textos de la Biblia que dicen que Dios es verdad, su atributo, y que toda la palabra de Él es verdad, y que Él me guía a la verdad, y que yo necesito del Espíritu Santo para conocer la verdad. Y la verdad es una persona, Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Y de ahí se genera toda la verdad. Y el Espíritu Santo toma de Jesucristo, que es la verdad, y se lo da a conocer a usted. Hermano, eso es lo que yo tengo preparado para usted hoy día porque no quise agotar todo, porque no, si no, nos empachamos. Y la próxima semana le tiramos a lo que es. Y para esto vamos a orar por la hermana Silvia ahora. Y no sé, me gustaría escuchar algún comentario. Sé que son temas complicados, mi hermano querido. Y a lo mejor de repente estoy siendo medio duro con algunas cosas, pero yo no le puedo estar sobando la espalda a nadie. Yo tengo que decir, los mandamientos son mandamientos y se acabó. O sea, son para mí, para usted, para todos. ¿Ya? ¿Hay algún comentario, mi hermano? ¿Hermano quiere hacer algún comentario? Hermano Luis parece que quiere hacer un comentario. Vamos a ver si le voy yo a activar. Tiene que apretar el microfonito que le aparece. Ahí está, ahí se le abrió.
Ahí estamos. Pastor, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que están conectados a la red. La verdad que el tema es maravilloso. Tiene mucho que, como, como nuestro siervo dice, hay mucha carne que sacarle al Dale al huesito. huesito. Entonces, yo me quedé enganchado con una palabra que sacó, no, que en parte toma un poco el pasaje. En cuanto a lo que escribía Jesús, que no se sabe directamente qué es lo que estaba escribiendo. Pero hablando de todos alzados, si nosotros vemos en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 13, ¿Ya? vamos a ver que se cumple lo que Jesús está haciendo ahí. Porque dice, lo leo para que se entienda. Oh Jehová, dice, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. ¿Y cómo salió aquella gente que está usando a la mujer? Sí, Salieron todos avergonzados. es verdad. Y hay este mismo tema, sale en varias partes, que el pueblo está avergonzado, que el cristiano está avergonzado, en fin. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce la palabra de Dios y se vuelve y hace lo malo, hay remordimiento, hay vergüenza, y muchas veces nos desviamos o dejamos de lado lo que antes hicimos por parte de Dios y perdemos esa bendición y nos quedamos más bien en el mundo que no nos acusa, pero sí la palabra de Dios nos está acusando día a día por lo que hacemos. Así es. Eso me quedó enganchado, por eso quería compartir Sí. esa palabra, Pastor Samuel. Dios le Amén. bendiga, muchas gracias. Amén. Gracias, mi hermano. Siempre ese aporte es bueno de parte de usted. No sé si alguien más quiere decir algo, aportar alguna cosa, algún Sí, pensamiento. sí, pastor. Dime, te escucho, Patricia. Sí, yo el otro día estaba, bueno, saludo a todos los hermanos, un gusto de verlos. El otro día estaba estudiando con mi hija justamente sobre la colonia y donde cuando llegaban eh, la gente de España, España. ¿cierto? En nombre de Dios, a evangelizar, y ella me quedó mirando y como que no le hizo sentido esa parte de cómo si iban en nombre de Dios, iban a evangelizar, pero iban a reprimir, iban a matar, iban a esclavizar, y es lo que usted hablaba hace un momento. Entonces, yo ahí le explicaba que eso no era lo que correspondía. Entonces, a mí también yo eso lo he escuchado ahora mucho en personas que están lejos de Dios, lejos de la religión, lejos de la iglesia, que dicen, claro, hay mucho moralismo, ellos les ponen palabras, por mucho moralismo y mucho... Eh, condenan mucho. Entonces, eh, eso sigue pasando, pues, lamentablemente, y yo creo que nosotros somos los principales en poder mostrarle a los demás que no son cristianos que no es eso, po, no es condenar, no es juzgar, no es cerrar puertas, al contrario, y tampoco es que nosotros vamos a actuar de forma ambigua, sino que, pero de otra manera. Entonces muchas veces, lo que usted decía, la palabra, claro, en la Biblia se usa de mala manera, o en el nombre de Dios se hacen muchas cosas que dañan. Y yo creo que lo que yo he podido aprender ahora en este tiempo es que a través de estas clases, que una manera de medir si yo o las personas que me rodean estamos actuando de una manera correcta es a través del fruto del Espíritu. Si yo eso lo veo en mi vida, si yo veo que eso está en mi vida, es porque sí
voy bien encaminada, pues eso es lo Sí, que yo he podido sacar como en conclusión. verdad. Eso quería compartir. Amén. Mira, yo quiero hacerle una acotación. Mira, esta guerra es una guerra fuerte, porque nosotros dicen, no tenemos guerra contra lucha, contra carne y sangre. Entonces, ¿cuál fue, ¿cuál fue la estrategia del diablo para destruir la iglesia o tratar de destruirla? Es esconder la palabra de Dios. Porque el diablo y todas las estructuras religiosas y diabólicas y todas las estructuras políticas, porque a la larga eran estructuras políticas religiosas, no querían que la gente leyera la palabra de Dios, porque sabía lo que iba a pasar. Entonces mucha de esta gente actuaba por lo que le decían. Y muchas veces esta gente que supuestamente eran los que hacían de guía todo esto y que incentivaban la supuesta conversión. ¿Por qué le interesaba tanto la supuesta conversión del indígena? Porque querían tenerlo como tenían el resto de Europa, bajo un yugo de una esclavitud enorme, bajo un yugo de opresión, a tal punto, mire, yo voy a contar algo que suena fuerte, pero ustedes son personas mayores. Llegar a tal punto ese yugo de esclavitud, que se le enseñaba a las mujeres que tener un orgasmo en una relación era un pecado terrible. Terrible, eso lo enseñaban los curas en la Edad Media. Porque la mujer para lo único que tenía era para concebir y para el deleite del hombre. Imagínense qué tragedias puede haber traído de conciencia en ese aspecto, como otras tragedias de conciencia, como el hecho de que si yo no pagaba ciertas misas después de la muerte de mi mamá estaba allá en el limbo sufriendo, o estaba en el purgatorio sufriendo por mi culpa, porque yo no pagaba las misas. Entonces, ¿cómo la presión espiritual? Y entonces llegan acá, porque todo esto tiene que ver con algo, hermano, esto, como dije una vez, me costó entender ese texto, pero cada vez se me pone más en la mente. Raíz de todos los males, el amor al dinero. Todo lo que estos tipos lo único que querían era sacar oro de aquí y saquear América. Plata, plata. Y para eso para que un soldado me sea, porque si un hombre correcto, se entera y lee la escritura y ve lo que está diciendo la escritura, no va a aceptar ciertas cosas. Y eso fue lo que pasó con los primeros protestantes, que empezaron a leer la Biblia y se dieron cuenta que lo que decía la Biblia era absolutamente contrario a la religión imperante y empezaron a ser muertos, porque eran un peligro, porque si le seguían abriendo los ojos a la gente, ¿qué es lo que iba a pasar? Mucha gente iba a dejar de estar en un estado de esclavitud y eso era tremendamente inconveniente. ¿Por qué querían sacar? Vamos al origen de por qué querían sacar a Lutero de encima. No porque a esa gente le importaba un comino las 95 tesis de Lutero, le importaba un comino, solamente le importaban las tesis donde él dice que las bulas es un negocio del Papa y que no tenían por qué. Entonces ahí le molestó porque Tercer, que era uno de los que vendía las bulas, el tipo ya no tenía gente que le compraba, porque como Martín Lutero empezó a decir que no se necesitaban esos perdones para irse al cielo, que se necesitaba fe solamente. ¿Qué pasa con el negocio de las bulas, de las ventas de los perdones para sacar a la gente del purgatorio y llevársela al cielo? Se acababa, pues. Era una cuestión económica. Por eso Lutero en un momento dice, si el Papa tiene ese poder de sacar a la gente del purgatorio, ¿por qué no por simple caridad no hace una bula y saca a toda esa gente del purgatorio? Entonces el curita Lutero se transformó en un problema, po. Porque si tú te ponías a pensar, tiene toda la razón este cura, porque el Papa que es tan amoroso no hace eso. Entonces tenemos un problema grave. Entonces nosotros ahora, hermano, usted y yo vamos a tener, y tú también, vamos a tener que tratar. Ahora tú tienes que guiar a tu hija en la verdad. O sea, es una manipulación horrible de lo que ocurrió con la gente indígena. Ahora, veamos el otro caso. Mira, veamos para que tú te veas qué es lo que hace el verdadero evangelio. Ustedes saben lo que pasó con los indios colorados en el Ecuador. ¿Saben cuando fueron unos misioneros a hablarles de Dios y los mataron a todos?
no quedó uno vivo. Todas las esposas de esos misioneros se juntaron y se fueron a la tribu, a la misma tribu que mató a sus esposos, y por su amor esa tribu se convirtió. Y yo he escuchado testimonios de gente que estuvo en esa matanza, que quedaron grabados, donde dice lo horrorizados que están después de haber hecho semejante maldad. Y ahora estaban todos convertidos a Cristo por el amor de esas mujeres. Ese es el camino. Mientras uno por la espada, por conveniencia política, quería convertirlo y nominacionalmente hacerlo cristianos, otros entregaban sus vidas para mostrar el amor de Dios. Entonces ahí marca una gran diferencia. Yo te quiero decir, y tenemos que arrastrar a esto, y nosotros no podemos decir, bueno, oye, sí, claro, si eso ocurrió, esos hechos ocurrieron. ¿Tú sabes por qué los musulmanes, los verdaderos musulmanes, no los terroristas, están tan cerrados al evangelio? Un día un musulmán dijo que si los cristianos hubiesen llegado con más amor allá, a lo mejor ellos habrían considerado seriamente la religión cristiana. Pero llegaron con la espada matando musulmanes y herejes, porque no les interesaba, realmente no les interesaba que los musulmanes se volvieran a recuperar Tierra Santa. Todo era una estrategia política, porque así podían tener el control de varias cosas. O sea, esa es la realidad. El diablo ha usado mucho esto, hermano. Y así que yo los quiero bendecir, pero una realidad. Estamos ahora, me alegro a ti por ti, Patricia,